sabe editar una foto? ¿Quién sabe editar un video? ¿Quién sabe editar un mensaje? La mayoría o la gran mayoría de los que pertenecemos a una iglesia sabe editar fotos, imágenes, videos, identidades, muchas cosas. Vivimos en el tiempo donde todo se edita. Pero sin darnos cuenta, muchas veces nosotros estamos editando el Evangelio del Señor. Muchos no están rechazando abiertamente al Señor, pero lo están adaptando y editando conforme a su pensamiento y conforme a su corazón. Muchos no niegan al Señor, pero lo están ajustando. No lo abandonan, pero lo están acomodando. Le agregan reglas, le agregan autoridad humana, lo mezclan con tradiciones de hombre y también reducen a Dios a su propio corazón. Pero lo que debemos saber en esta tarde, amados hermanos, es que el Evangelio no es una opinión. Escuchen lo que estoy diciendo. El Evangelio no es una opinión. El Evangelio es una revelación. No es un mensaje que el hombre puede mejorar o que el hombre puede completar. ¿Por qué? Porque solamente proviene de parte del Señor. Es una verdad revelada de parte de Dios. Y escúcheme bien, cuando usted cree que el Evangelio se puede editar, se le puede poner Photoshop, editar, cortar, usted no lo está perfeccionando ni completando, usted lo está distorsionando y pervirtiendo. Ese no es un problema que solamente sucede hoy. Muchos de nosotros, yo creo que más de alguno de los que está aquí, ha tratado de moldear lo que dice en la Biblia para que encaje a nuestro gusto. Pero es más fácil moldearlo, recortarlo y editarlo que nosotros someternos a lo que Dios nos pide en su palabra. En las iglesias de Galacia pasaba algo similar. No rechazaron a Cristo, los Gálatas no rechazaron a Cristo, pero sí lo estaban mezclando. No negaron la cruz, pero lo estaban adornando. No abandonaron el mensaje, pero lo estaban distorsionando. Y Pablo escribe con urgencia, no para defender su reputación, sino para rescatar almas, no por orgullo personal, sino por amor eterno. El Evangelio no se puede editar. El Evangelio no se puede acomodar. El Evangelio es revelación directa de nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a leer en nuestro pasaje de hoy, ubicado en la carta o epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 10 al 24, pero solamente vamos a estar leyendo del versículo 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Note. Y si yo todavía estuviera tratando, dice Pablo, de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Ha llegado el momento más importante de un culto. Hemos cantado y adorado y hemos orado como iglesia local. Pero ahora nos falta, Señor, sentarnos a la mesa para escuchar tu palabra. Padre, hay tantas cosas que pasan por nuestra mente en este momento. Padre, viene el cansancio, viene el sueño, viene la pereza, viene la flojera. Nos dan ganas de dormir, pero yo te ruego que nos des la gracia suficiente para poder estar atentos a tu palabra de principio a fin. Espíritu Santo, prepare los corazones de mis hermanos, los corazones de los niños, y que la palabra revelada en esta tarde, tu pasaje de las Escrituras, dé vida en nuestras vidas. Mi Dios, prepáranos para escuchar tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Hay una frase o hay unas palabras que yo escribí que encierran todo este pasaje. Y si hay algo que de todo este mensaje o de este sermón quisiera que usted se llevara a casa, es lo siguiente. Escúcheme bien. El evangelio que viene de Dios es el único que salva,
transforma y termina glorificando a Dios. Lo repito, el evangelio que viene de Dios es el único, exclusivo, que salva, transforma y termina glorificando a Dios. Y en este pasaje que nosotros hemos leído, Pablo nos va a enseñar tres verdades que no solamente debemos creer, sino que debemos abrazar con todo nuestro corazón. Hermano Eduardo, ¿cuáles son esas tres verdades? Número 1, el evangelio verdadero no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Número 2, un evangelio que viene de Dios transforma vidas. ¿A cuántos Dios ha transformado? Amén. Y número 3, el evangelio verdadero siempre termina glorificando a Dios. Pasemos a nuestro primer punto encabezado, donde vamos a ver la primera verdad que debemos creer y abrazar con todo nuestro corazón. Número 1, el evangelio verdadero no procede de los hombres, sino de Dios. Mire el versículo 10 nuevamente. Pablo dice así: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fuertes palabras. Si yo me parara aquí con una introducción así, quizá ustedes toman la silla y me darían duro. Si yo les dijera, hermano, hoy vengo aquí, no vengo a agradarle a ninguno de ustedes porque yo agrado a Dios, o si no, no sería siervo de Cristo. Más de alguno se enojaría conmigo. Por eso no quise poner este texto de introducción. Empezamos suavecito. Pero Pablo aquí va de lleno. ¿Por qué? Porque en los pasajes anteriores, Pablo, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo da un testimonio verídico de que él no se llamó solo como apóstol, sino que Dios lo llamó a él como apóstol a través de Jesucristo. Amén. Pablo en los versículos del 6 al 9 hace una defensa, Pablo, del evangelio y dice que cualquiera, sea quien sea líder, sea pastor, sea quien sea, si cambia el evangelio de Dios es anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. O sea que cualquiera que distorsione la palabra de Dios, le añada algo a la fe del Señor, al evangelio, es maldito de Dios. Está preparado para ser destruido por Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio no viene de hombres. El evangelio es palabra de Dios. Y cualquiera que distorsione, recorte, le añada o le quite a la palabra de Dios es maldito. Entonces Pablo, los judaizantes, hermanos, recuerde que Pablo en esta carta está peleando con otros que se llaman los judaizantes, que son judíos, entre comillas, que creían en Cristo, pero estaban añadiéndole cosas a su fe. Una de esas cosas que ellos le estaban añadiendo era que había que creer en Cristo y tenían que circuncidarse. Otra cosa era que tenían que creer en Cristo y guardar toda la ley de Moisés del Antiguo Testamento, sin darse cuenta que cuando vino Jesucristo, se hizo hombre, muere y resucita y asciende al cielo. Cristo cumple todo lo del Antiguo Testamento. Por tanto, es solamente por fe, solo por gracia y solo por Cristo nuestra salvación. Amén. Y estos judaizantes decían, no, Pablo es como un apóstol menor. Pablo es como un apostolillo de segundo grado, no como los que están por allá en Jerusalén, no como Pedro, no como Juan que están allá en Jerusalén, los pilares, las columnas. Estos judaizantes decían, Pablo anda buscando agradar a los hombres. ¿Saben por qué decían eso? Porque ellos decían, el evangelio de Pablo es muy barato. ¿Cómo va a ser solo por gracia? ¿Cómo no va a costarle nada al hombre? Entonces ellos veían el evangelio de Pablo como algo incompleto. Entonces decía, Pablo anda buscando agradar a los hombres. Y Pablo, enfurecido, con la vena hinchada, rojo, enojado, escribiendo esta carta, dice, a ver. Y dice, ¿por qué? Busco ahora el favor de los hombres. Aquí hay dos preguntas retóricas. Retórica quiere decir que las respuestas son evidentes. No está esperando que respondan. Y él dice, ¿busco ahora el favor de los hombres? Podríamos decir, no. Pablo dice ahí, o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres.
Y mire lo que dice Pablo: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted nota, después de las dos preguntas, dice: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres. O sea, que en un minuto en la vida de Pablo, él sí estaba agradando a los hombres. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir al Evangelio, agradábamos a los hombres? Uno dice: no, yo, hermano Eduardo, nunca he agradado a los hombres. Pero a lo mejor se agradaba a usted mismo. Porque era orgulloso, porque era vanidoso, porque era vanaglorioso. Y usted se agradaba o buscaba agradarse a sí mismo. Y eso es agradar a los hombres. Entonces Pablo dice ahí: si yo estuviera todavía agradando a los hombres o tratando de agradarlos, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo deja claro: yo ya no busco agradar a los judíos. Ya no busco cumplir las leyes. Usted sabía quién era Pablo. Cuando iniciamos esta carta nos dimos cuenta quién era Pablo. Pablo, un hombre muy letrado, un hombre que guardaba la ley, era celoso y muchas cosas más. Pablo ya no dice, no buscaba ya agradar ni hacer esas cosas para agradar a los hombres, sino a Dios. Hermanos, en el Evangelio, mire, cuando uno llega al Evangelio tiene que tomar una decisión. O agrada a Dios o agrada al diablo, o agrada al Señor, o agrada al mundo, o está con Dios, o está con Satanás. Es así. Amén. O blanco o negro, pero nadie puede mantenerse en el gris. ¿Por qué? Porque en el gris están los tibios, y los tibios van a ser vomitados de la boca del Señor. Así lo dice Juan en el Apocalipsis. Entonces Pablo aquí, cuando usted llega al Evangelio, tiene que decidirse. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos que en el Evangelio andan con un pie afuera y andan con un pie adentro. Sirven un momento al Señor y usted sabe lo que hacen después cuando salen de la iglesia. Entonces no se definen, son cristianos indefinidos que agradan a Dios en un momento y en otro momento agradan al mundo. Entonces cuando uno se hace creyente es una de dos: nos agradamos a nosotros mismos, agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Y yo le pregunto, ¿a quién quiere usted agradar? Cuando usted se hace creyente, ni siquiera tiene que agradar a su esposa o a su esposo por el Evangelio. Ni siquiera usted tiene que agradar a sus hijos por el Evangelio. Por sobre todas las cosas, al que hay que agradar es a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es imposible ser siervo de Cristo y al mismo tiempo ser esclavo de la aprobación humana. ¿Cuántos conocen la vida de nuestro Señor Jesucristo? Yo les pregunto, cuando usted lee los evangelios, ¿encuentra usted en alguno de los evangelios cuando Jesucristo anda enseñando, predicando, ministrando, buscar agradar a los judíos? ¿En algún momento Jesús suavizó su mensaje? Les dijo: generación de víbora, sepulcros blanqueados. En un momento, cuando vio que en la iglesia estaban robando, lucrando dentro de la iglesia, entra y empieza a dar vuelta a las mesas y los saca cantando a todos los ladrones que estaban en la iglesia, en el templo en ese tiempo. Entonces Cristo, si Él no vino a agradar a los hombres, si Cristo predicando no suavizó su mensaje, no editó su mensaje para agradarle a las personas, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? Si el mayor ejemplo nuestro es Cristo. Yo no puedo pararme aquí a recortar los versículos de la Biblia. Tengo que predicar todo el consejo de Dios. ¿Le molesta a usted? Incluso si me molesta a mí, tengo que incluso predicar la palabra de Dios. Porque yo no estoy para agradarlos a ustedes. Yo estoy para agradar a Dios. Jesucristo, usted cuando lee la historia, Él no buscó aplausos ni buscó reconocimientos. Incluso está el secreto mesiánico. Él le decía: no digas que yo te sané. Anda, vuélvete, haz esto, pero no digas quién soy. No digas que yo te sané. Él nunca buscó reconocimiento. Él nunca buscó aplausos. En vez de entrar quizá en un caballo hermoso, buscó una burra. Un hombre humilde que no intentó buscar nada, reconocimientos, aplausos, honores. Y por eso, por no agradar a los judíos, ¿qué le pasó? Fue crucificado. Entonces, desde el día que usted decide agradar a Dios, prepárese para ser crucificado.
Si usted no quiere ser crucificado, si usted no quiere que hablen mal de usted, entonces no se haga evangélico. Porque dentro del evangelio lo que más van a hacer es gente que le quiere cortar los pies, le quiere cortar los brazos, le quiere cortar la cabeza, lo quiere ver enterrado, lo quiere ver descarriado. Así es el evangelio, es fuerte. Ser cristiano es fuerte, hermanos. Entonces, si los que quieren decidir agradar a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Prepárese entonces para ser crucificado, para ser vituperiado, para recibir charchazos, para recibir golpes, para recibir escupitajos, como lo le pasó a Jesucristo. Cuando usted se decida agradar al Señor, le va a dar lo mismo lo que los vecinos piensen, lo que piensen los papás, los hermanos, los hijos. ¿Por qué? Porque buscan agradar a Dios. ¿Cuántos ahora quieren agradar a Dios? De la misma manera, hermanos, nosotros no tenemos que andar ajustando el evangelio, suavizando el evangelio para agradar a los demás. No debemos callar el evangelio, debemos predicarlo. Al igual que Pablo, debemos buscar agradar a Dios y no a los hombres. Y por ningún motivo debemos negociar el evangelio. ¿Sabía usted que hay cristianos que negocian el evangelio? Con tal de ser un líder, con tal de llegar a ser un pastor, con tal de llegar a estar en el coro, son capaces de negociar y editar el evangelio. Pero Dios bendiga a esos valientes que no están dispuestos a editar nada y decir lo que dice el Señor. Pregúntese, ¿cuánto tiempo más voy a seguir agradándome a mí? ¿Y cómo, hermano Eduardo, me doy cuenta de que me agrado a mí mismo? Cuando usted viene cada domingo, escucha cada sermón, sale igual y toda la semana se comporta igual. Usted se está agradando a usted mismo. ¿Por qué? Porque no está agradando a Dios. Si yo no estoy aquí, hermano, para predicarle el evangelio y usted salga y se vaya y se lo olvide, no. El Señor le habla a través de la palabra para que por la semana usted practique la palabra de Dios. ¿Busco la aprobación del cielo o busco el aplauso y el reconocimiento terrenal? Pregúntese a usted mismo. Hoy es el día para que nos decidamos. ¿Por qué? Porque mire, estamos en el último round. Y muchos andamos bien tambaleando ahí arriba del ring. A punto de ser que nos hagan un knockout. Andamos tambaleando, nos sentimos débiles, nos sentimos fatigados ahí cuando está el boxeador ya en la última, cuando ya no da más. Pero va a tener que pelear la buena batalla de la fe. Pelee el último round. Queda poco, iglesia. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque ¿sabes qué? No la peleas solo. Dios está contigo. Y aunque nos quieran crucificar, aunque nos quieran ver enterrado profundamente, Dios está con nosotros. Pero hay que decidirse a agradar a Dios y no a los hombres. Luego de estas dos preguntas retóricas que Pablo hace en el versículo 10, Pablo defiende el origen de su evangelio. Y antes de pasar al origen de su evangelio, hermanos, muchos de nosotros, quizás muchos de ustedes, por no callar el evangelio, han sido vituperiados por causa de Cristo. ¿Cuántas veces ha predicado el evangelio en sus familiares y lo han vituperiado, lo han tratado mal, le han dicho canuto, le han dicho fanático, religioso y cuántas cosas más? Muchas veces a mí también me ha tocado por causa del evangelio, no por mí, por causa del evangelio, para no evitar el evangelio. Porque mire, no le voy a mentir, me han ofrecido muchos puestos, me han ofrecido muchos lugares, me han llamado para ofrecerme cosas dentro del evangelio, pero me piden condiciones. Y esas condiciones, cuando las veo, van en contra de la palabra. Y cuando usted es humano, carnal, va a decidir hacerlas. Pero ahí es donde está la pregunta. Yo siempre he dicho lo mismo, siempre que estoy sentado y antes de pasar a entregar el sermón, digo, Señor, yo aquí estoy para agradarte a ti y no para agradarme a mí ni a mis hermanos. Mi primer compromiso primordial no es con mi esposa, es con Dios. Y si hay algo del mensaje que le va a dar duro a ella, tiene que decir amén a la palabra. Amén. Y si hay algo del mensaje que me va a dar duro a mí, tengo que decir amén. Si, hermano, aquí el evangelio yo no puedo evitarlo. Aquí si el evangelio le da duro a mis hijas, tienen que decir amén.
Porque Dios nos habla a todos. Amén. Y Pablo ahora quiere mostrar el origen de su evangelio. Observe los versículos 11 y 12. Pablo dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea que Pablo está diciendo aquí 3 afirmaciones y una negación. Primera afirmación: su evangelio no es según hombre. Segunda afirmación: Pablo no recibió su evangelio por los hombres. Y tercera negación, tampoco se lo enseñaron los hombres. Y ahora viene la afirmación: sino que lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo. Hermano Eduardo, ¿cuándo se le fue revelado el evangelio a Pablo? En Hechos capítulo 9, si usted llega a leerlo a casa, se va a dar cuenta que Pablo iba camino a Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado y ahí Cristo le enseña el evangelio. Ahí Cristo lo prepara, le enseña el evangelio y muchas otras cosas más. Pablo aquí habla de ese encuentro que tuvo con el Señor de manera personal y directa. Pablo no tranza el evangelio. Pablo ya no quiere agradar a los hombres. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que dar gracias en esta tarde al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio, mire, esto que tiene aquí se llama Biblia. No está esa palabra en la Biblia, pero esta palabra es palabra inspirada, es palabra de Dios. Entonces tenemos que dar gracias que lo que está aquí, hermano, no es filosofía humana, no lo trajo un hombre, no lo trajo el Ángel Moroni, no lo trajo Elena de Guay, sino que fue directamente y divinamente dado por Dios a través de Jesucristo a los apóstoles. Todos los apóstoles y Cristo pusieron el fundamento, pusieron la base. Por eso que ya no hay más apóstoles. Y nosotros, amados hermanos, construimos sobre esa base ya establecida por ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, este evangelio, ¿usted se siente orgulloso de tener este evangelio? Amén. No lo escribió un hombre, no es filosofía, no nace tampoco de una experiencia personal de Pablo. Aquí Pablo no llegó a donde estos hermanos y les dijo: hermanos, espérenme. Recibió una revelación. Esta revelación se la dio Dios a través de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, nosotros no tenemos que avergonzarnos de este evangelio. No debemos avergonzarnos de este evangelio. Amén. Pero ¿cuántos nos hemos sí avergonzado de él? Aquí no voy a decir que soy cristiano porque capaz que me echen. Si le digo a mi profesor que soy evangélico y que creo en Dios, me va a reprobar porque es más ateo que el diablo. Si mis compañeras, así dicen los más chiquititos que van en el colegio, si mis compañeras saben que yo voy a la iglesia y que estoy en el coro, ¿qué van a decir? Porque me porto mal, no doy buen testimonio, me subo al coro, parezco un angelito, pero en el colegio... El hermano Eduardo me ve bonita, pintadita, hermosa. Pero en mi casa, si supiera, si hablara con mis papás. Yo, hermano Eduardo, cuando me haga coordinar, voy a botar fuego del púlpito. Vamos a preguntarle a su esposa si en la casa bota fuego también. Aquí, hermanos, vestidos así como andamos, nos vemos hermosos. Pero ¿cuántas veces hemos avergonzado el evangelio del Señor? No le voy a predicar a este. ¿Cuántas personas Dios le ha puesto a usted en su camino y usted no le ha predicado el evangelio? Yo creo que esas personas Dios le va a pedir cuenta por cada una de ellas. Porque esas personas no pasan por casualidad por el frente suyo. Hoy día me encontré con el X amigo del pasado. ¿Y qué hablaste? No, puras cosas malas que hacíamos en el colegio. ¿Y no le presentaste a Cristo? No, para la otra. ¿Y si se muere?
No, hoy día me encontré, pero le predicaste el evangelio, si ese es el punto. Dios no te pone a las personas ahí, mire, usted en la oración, Señor, envíame personas, y cuando Dios se las coloque está calladito. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos muchas veces de decir, ¡hey! Yo voy a la iglesia. ¿Y por qué nos avergonzamos? Porque damos mal testimonio, por hermano. Y aquí estamos todos incluidos, yo me pongo los primeros en la fila. Nuestro mal testimonio, avergonzamos el evangelio o nos avergonzamos del evangelio. Y este evangelio que no nace de un hombre, que no se queda en palabras, se manifiesta en poder en vidas reales. Ahora pasemos a nuestro segundo encabezado. El evangelio de origen divino cambia vidas. ¿A cuántos el evangelio los cambió? Amén. ¿A cuántos el evangelio los convenció? Amén. Pero los convirtió. Porque hay muchos convencidos, pero no convertidos. Una cosa es ser convencido y otra cosa es ser convertido. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, dice Pablo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Mire, ese era Pablo, ese era Saulo. Andaba detrás de los cristianos. Mire, Pablo se metía a las casas, se metía a los lugares donde hubieran cristianos, los pescaba y los metía presos. Donde los golpeaban, los masacraba. Hasta Pablo estuvo en el martirio de Esteban, aprobando los piedrazos a Esteban. Y me imagino que algo de ahí tiene que haberle quedado en el corazón. Y cuando se convirtió tiene que haber pensado en ese Esteban que él mismo aprobó para que lo apedrearan y lo mataran por causa del evangelio. ¿Y qué hizo Esteban? ¿Usted cree que Esteban, porque no es que está ese dicho, todas las piedras que me tiran las voy a usar para construir no sé qué cuestión? Hermano, Cristo no nos manda a responder con las mismas piedras que nos tiran, sino a mirar al cielo, tratar de ver los cielos abiertos y decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablan las palabras que a veces nos dicen, parecen camotazos que nos pusieran, hermano. Apenas nos paramos con esos camotazos. Pero aún así hay que doblar la rodilla y decir, Señor, aunque no quiero en el fondo de mi corazón, lo confieso, pero perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Cuesta, pero hay que pedírselo al Señor. Amén. Y Pablo dice aquí claramente, no era un incrédulo común, no era un curioso espiritual, no era indiferente. Pablo era un enemigo activo del evangelio, era un perseguidor de la iglesia, era esclavo de su tradición, era orgulloso y celoso de su tradición y rechazaba al Cristo que predicaban los cristianos. Usted se puede imaginar viendo a Pablo. Imagínese usted viendo no voy a decir el nombre, a ese presidente de ese país que tiene un recorte así medio cuadrado como de esos países así medio así. Malo el tipo. Tiene más bombas nucleares que ganas de vivir. Pero se imagina de la noche a la mañana, dicen, se convirtió, se entregó a Cristo, está haciendo que todos los militares se estén convirtiendo a Cristo, ahora quiere que todos los misioneros vayan a su país y evangelicen a todos. ¿Cómo quedaría usted, hermano? Así pasaba con Pablo. Pablo dice que él aventajaba a muchos en el judaísmo. O sea, Pablo podría decir, entre los que más like le dan a ustedes, yo sería el número 1. El number 1. El que tenía más view en YouTube. Yo era fariseo de fariseos. Yo aventajaba a muchos. Los demás me quedaban chicos, no me llegaban ni a los talones. Yo cumplía toda la ley al pie de la letra. ¿Pablo tenía por alguna parte convertirse a Dios? A ese tipo que yo le digo, ¿usted ven por alguna parte que se pueda convertir? Ni ganas de pensar. Pero ¿se imagina si se convierte? Quedaríamos con una boca de aquí, hermano, hasta el suelo. ¿Quién lo hizo? Y si fuese así, ¿quién lo hizo? El que predicó, ¿no? Porque el poder no está en el predicador. Amén.
está en el mensaje del predicador. Y el mensaje del predicador, ¿qué es? Divino. Entonces, ¿qué lo transforma? Es el poder del evangelio. Pablo no sabía ni para dónde iba la micro, solamente sabía que iba a Damasco y se le aparece Cristo y Cristo transforma su vida. Usted en su antigua manera de vivir, ¿pensaba estar sentadito tan lindo como está hoy día? Con corbatita, camisita, después de haber andado con esas viseras Ricul, esas Nike Shock Dollar, ¿cierto? ¿Se pensaba alguna vez estar así en el evangelio, hermano? Zapatillas One, Jordan y todo eso. Brujines Clorinda. ¿Se pensaba usted que iba a estar así en el evangelio, hermano? Está haciendo sonar esos buzos. Ahora andar haciendo sonar el terno. ¿Se imaginaba usted o no en el evangelio? Después de andar con el pelo blanco. Y ahora anda con el pelo natural. A los varones le digo. ¿Se imaginaba usted iba a estar en el evangelio o no? Yo creo que yo también. Si no me hubieran obligado a ir a la iglesia, yo creo que tampoco me hubiera visto en el evangelio, hermano. Pero bendito día en que Dios usó un predicador para salir a nuestro encuentro. Amén. Algunos estaban a punto de ponerse la corbata y sale Cristo a su encuentro. Por eso que a mí me encantan esos predicadores locos de la calle. Porque así también una vez Cristo, cuando estaba, pero bien abajo, como la 1 de la mañana de los salvados por Cristo, parece que se llaman. Vuélvete a Cristo, hijo pródigo, el Señor te está dando. Y yo decía, ¿a quién está predicando a esta hora? Pero ahí me estaba hablando el Señor, yo estaba dentro de un auto, mal, y ahí el Señor metralletándome la mente. Después de escucharlo, seguía haciendo lo que estaba haciendo, porque éramos duros. Pero ahí quedó algo sembrado y empezó a dar fruto. Entonces, ¿será poderoso la palabra de Dios o no? Amén. Poderoso. ¿Cuántos profesores ateos, gnósticos, filósofos se han convertido al evangelio? Hombres arqueólogos que han buscado para desmentir la Biblia han quedado así. Oh, es real. Encontrando pedacitos del arca, pedacitos del escrito de la Biblia y dicen, oye, esto es verdad. Y el Señor lo tiene de Génesis 1 revelado. Ellos les pagan por buscar eso. ¿Es poderoso o no es poderoso el poder del evangelio? El punto es, hermanos, que Pablo aquí no cuenta su testimonio para decir, ¿se dieron cuenta de lo que yo era? Porque muchas veces nosotros caemos en esto. Yo era avío, yo era choro, yo era aquí, banco, cajero, arrastraba. ¿Y dónde está Cristo, hermano? O sea, ¿usted está exaltando su pecado o está exaltando al Señor? Pablo no está contando ahí su testimonio para exaltarse él y decir, ¡hey, mírenme a mí! No, ¡hey, vean lo que Cristo hizo en mí! Nuestro testimonio, hermano, no es para engrandecer ni avalar nuestro pecado pasado. Es para que después de decirlo, hermano, exaltemos a Cristo y decir, Dios me transformó, Dios me cambió, no era nadie, ahora Dios me ha hecho todo, no tenía nada y ahora Dios me ha dado todo. Amén. Y solo lo hizo el poder del evangelio. Si usted un momento cierra sus ojos así, ¿puede usted pensar ahora mismo en una persona que sea dura que usted le ha predicado el evangelio? O puede ser una persona que usted desea que se convierta, que conozca al Señor. Y usted dice, mira, este es duro y esta otra persona me encantaría que Dios lo salvara. Y hoy yo le pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? El Dios que salvó a Pablo, como era Pablo, es el mismo Dios que salva hoy y salvará por los siglos de los siglos. ¿Pero a través de qué? ¿De mi testimonio? No, a través de el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Miren lo que sigue diciendo Pablo en los versículos 15 y 16. Pero, ahora viene, ¿se acuerdan ustedes los que estudiaron hermenéutica? Aquí viene ahora los peros, marcan un contraste. Pero, dice Pablo, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo pasa de decir, Pablo no dice, yo decidí, sino que dice, Dios tuvo a bien. Aquí hay tres verdades que resplandecen en estos versículos. ¿Cuál? Número 1, Dios tomó la iniciativa en la salvación de Pablo. Número 2, Dios lo llamó por su gracia. Y número 3, Dios le mostró a Cristo. Porque si usted lee el texto, dice, pero cuando Dios, no dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuándo Dios apartó a Pablo? Desde antes de nacer, Dios había apartado a Pablo. Lo mismo y similar a Jeremías y a Isaías. Antes, desde el vientre yo te conocí, te di por profeta a las naciones. Dios a los hombres que llama, los llama con propósitos. No quiere decir que todos tenemos el mismo propósito, pero Pablo aquí dice que desde el vientre, antes de nacer, Dios lo aparta y no dice ahí por lo que Pablo era, sino dice ahí por su gracia. ¿Y gracia qué es? Favor inmerecido. O sea, no se lo merece y Dios lo aparta por gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pedro era predicador a los judíos. Pablo era predicador a los gentiles, a los no judíos, a todos nosotros. Si nosotros hoy estamos aquí, no es por casualidad. Si nosotros estamos aquí, no es por suerte o porque alguien giró la tómbola. Estamos aquí porque Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cree usted que tiene Dios un propósito con usted o no? Tal vez alguien te trajo. Tal vez llegó por miedo. ¿Se acuerdan cuando entró una vez un jovencito, estaba sentado aquí y entró? A lo mejor lo movió la alabanza, lo movió el miedo, alguien lo trajo, no lo sé. Pero Dios lo llamó. Y si fuimos salvos por su gracia, es porque no tenemos mérito en nuestra salvación. Y esa misma gracia, hermanos, tiene que ponernos ahora en pie para predicar el Evangelio y llevar una vida transformada. Vean la segunda parte del versículo 16 y el 17. Dice, no consulté enseguida, aquí está hablando ahora Pablo después de su conversión, no consulté enseguida con carne y sangre, aquí está hablando con los apóstoles, con personas, carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo no fue a Arabia a tomar vacaciones, Pablo fue a un proceso de formación donde Dios lo formó. ¿Para qué? Para cumplir su llamado, su misión. ¿Y por qué Pablo dice esto? Para mostrar la exclusividad de su evangelio. Pablo no estuvo buscando el reconocimiento de los apóstoles, Pablo solamente se conformó con la revelación que Cristo le había dado. Pablo tenía un propósito trazado. ¿Cuál? Predicar el evangelio. No todos nosotros tenemos el mismo propósito, el don de estar detrás de un púlpito y predicar el evangelio detrás de un púlpito. Pero sí, todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Se ha preguntado usted cuál es su propósito en la iglesia? ¿Se ha preguntado usted qué propósito el Señor me habrá traído para sentarme en la silla? ¿El Señor me habrá traído para venir a dormir a la iglesia? ¿El Señor me habrá traído para... ¿Para qué me habrá traído el Señor? El Señor... a lo mejor el Señor me mandó a destruir la iglesia. Hay algunos que tienen ese don, pero no los manda Dios. ¿Qué don Dios le dio? Hermano Eduardo, pero ¿cómo descubro yo el don que tengo?
Sirviendo, por hermano. Si usted no sirve, a lo mejor tiene ese don de que no sirve para nada. No. Todos tenemos un don, por lo menos un don. Y usted tiene que involucrarse. A ver, voy a ver cuando me ganen de portero cómo lo hago. No, soy muy áspero, tengo una cara muy seria. Me ve la gente y sale corriendo. No sirvo de portero. A ver, voy a estar ahí en la cocina. No, peleo con toda la hermana. No sirvo tampoco para estar en la cocina. A ver, y ahí usted se empieza a involucrar en diferentes áreas, en diferentes lugares, en el coro, en donde sea, y usted empieza a servir y se da cuenta, a esto me llamó Dios. Quizá un día le vamos a decir, hermano, predica el evangelio, y a lo mejor no lo llamó Dios para eso, pero usted se dio cuenta que no fue llamado para predicar el evangelio detrás de un púlpito. Pero eso no quiere decir que usted no fue llamado para predicar el evangelio afuera en las calles a los perdidos. Mire, escúcheme bien. No todos tenemos la capacidad, porque a mí me cuesta. Yo lo he intentado muchas veces he ido a predicar a cárceles. He predicado ahí en cárceles donde hay gente moviéndose para allá y para acá, abiertos por todas partes, hermano, y ahí la ovación de los demonios y todo eso, hermano, es fuerte. Es un momento fuerte. Y yo me doy cuenta y digo, Señor, yo no sirvo para la cárcel. En los hospitales he ido, me doy cuenta que tampoco sirvo para los hospitales. Eso no quiere decir que de vez en cuando voy a ir. Pero hay gente, hermano, que ama ir a los hospitales. Pero esa gente dice que no sirve para ir a la cárcel. Y hay gente que ama ir a la cárcel. Y cuando van al hospital dicen, no, yo no sirvo para los hospitales. Entonces se da cuenta que Dios utiliza a las personas en diferentes áreas. Esa es la multiforme gracia de Dios. ¿Se imaginan la hiciéramos todas? Seríamos bien humildes. Por eso que Dios ¿por qué Dios capacita a diferentes personas con diferentes dones? Para que vean que todos se necesitan. Por eso que usted ve ahí a la hermanita Pascal, ¿cierto?, cantando. Mi esposa está en una etapa, pero ahí se dan cuenta que las dos se necesitan. Amén. Yo me di cuenta que con los hermanos varones aquí los necesito. ¿Por qué? Para coordinar, para servir. Todos nos necesitamos. Cuando esto termina, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Todos nos servimos para ordenar acá. ¿Eso qué quiere decir? Que todos, hermanos, nos necesitamos. Y cuando tú faltas, hay algo que quedó inconcluso ahí. Por eso es que uno siempre tiene que pensar, cuando falto, Señor, no le estoy fallando al hermano Eduardo, te estoy fallándote a ti. Y el trabajo que me diste en ese lugar, a ti te estoy fallando, no a mí. Mire, yo puedo poner a otro hermano y listo, o a otra hermana y listo. Pero si Dios le dio ese trabajo a usted y usted no lo hace, usted va a tener que darle cuenta el día de mañana al Señor. Entonces, ¿cuál es su propósito en la iglesia? Algunos hermanos me dicen, hermano, ¿sabe qué yo siento de ir a darle comida a los de la calle? Hermano, júntese con los que tienen el mismo deseo y háganlo. Yo no se los voy a negar, háganlo. Pero no después no ande tirando los palitroques cuando le den la oportunidad de decir, nosotros así como sacando en cara lo que hizo. No, por hermano. Si Dios junta un grupo para hacer ese trabajo, háganlo. Si hay otros hermanos que quieren salir a predicar, juntarse, hermanos, juntémonos todos los lunes a predicar el evangelio en X metro, háganlo. Pero después no se anden descalificando de quién hace más, quién hace menos, quién viene más, quién viene menos, quién viene a la oración, quién no viene a la oración. Hermano, eso es carnalidad. Porque todos tenemos problemas y a veces estamos acá y a veces estamos acá. Y cuando estás, hermano, que tú no viste, está orando por ti. Y cuando tú no estás, y así, uno ora por el otro cuando falta. Y finalmente, vamos a pasar a nuestro tercer encabezado. El evangelio verdadero termina glorificando a Dios. Versículo 18 al 20, miren lo que dice. Entonces, 3 años después de que Pablo se convierte, dice, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Ahí está el propósito por qué Pablo subió a Jerusalén. Pablo se convierte, tiene el encuentro con el Señor, relatado en Hechos 9.
es capacitado por el Señor y ahora Pablo, pasan 3 años y Pablo sube a Jerusalén. Siempre los autores dicen yo subí o bajé de Jerusalén, porque Jerusalén estaba en la parte más alta. Fuera que estuviera del norte, del sur, donde fuera, todos dicen subo a Jerusalén o bajo de Jerusalén, solo porque estaba en la parte más alta de una cima. Entonces Pablo aquí dice, subí por primera vez, sube después de 3 años a Jerusalén. ¿Para qué, Pablo, subiste a Jerusalén? Es que quería conocer a Pedro. Para conocer a Pedro. ¿Y cuántos días estuviste con Pedro, Pablo? Miren lo que dice. 15 días. O sea que Pablo estuvo con Pedro 2 semanas. Pablo no caminó con Cristo, pero lo vio resucitado. Pero Pedro había caminado con Cristo. Imagínense los dos a contarse los testimonios. ¡Qué glorioso, hermano! Yo me ponía a pensar, decía, Pedro no, a lo mejor no paró de hablar nunca. Pedro hablaba y tiene que haberle hablado y hablado lo que hizo Cristo y tantas cosas del Señor, y Pablo haberle contado su experiencia. No tienen que haber ni dormido. Yo decía, imagina ahí tomando mate, hablando toda la noche, el ojo rojo, amanecido, hablando del Señor, orando, buscando de Dios. 15 días. Lo estrujaron 15 días hablando del Señor. Maravilloso, hermano. ¿Se imagina 15 días ya, hermano? 15 días nos vamos a encerrar aquí todos los varones a buscar. ¿Se imagina, hermano? No echan a todos del trabajo y de la casa. 15 días. Y Pablo dice, pero, contraste, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Interesante. Sino a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿El que peleó con el ángel? No, ese es Jacob. Este es Jacobo. Jacobo aquí es Santiago. Cuando usted va al Nuevo Testamento, casi al final está la epístola de Santiago. Santiago es el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque era hijo de María. Y Santiago, Jacobo, no creía en Jesús. Y mire, ahí yo decía, pensaba y decía, mira, acá hay algo que une a Pablo y a Jacobo. Ninguno creía en el Señor. Y los dos creyeron cuando vieron al Cristo resucitado. Imagínense, Jacobo siendo hermano, medio hermano de Jesús, no creía en él. No creía que era el Mesías. Hasta que se dice que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y creyó en él. Y fue un pilar fundamental en la iglesia primitiva, un líder que escribió hasta una epístola. Entonces yo me imaginaba esa conversación entre ellos 3. El hermano del Señor, ve que dice ahí, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano ¿de quién? Del Señor. Y Pablo dice ahí en el 20, en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. O sea que Pablo ahí pone la firma. Y todo lo que dije, les aseguro, y le pone la firma, no miento. Y Pablo continúa su viaje, versículos 21 y 23. Observe lo que dice ahí. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Si notan ustedes, Pablo está contando una mini autobiografía de él, para respaldar el origen de su evangelio. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, miren lo que estos hermanos escuchaban de Pablo. Verso 23. El que en otro tiempo nos perseguía, ese chinito, ustedes saben, ahora ese chino predica la fe que en un tiempo quería destruir. Hermanos, si Cristo, si el Evangelio transformó a Pablo, ¿usted cree que no lo puede hacer con ese varón? Sí, amén. Pero nadie ora por él, pues, hermano. Todos le piden, Señor, acábalo, destrúyelo, mátalo. Pero ¿quién pide para que se convierta, pues, hermano? ¿Y si oramos para que se convierta? ¿Y si oramos para que... Hermano, ¿usted sabe lo que pasaría si Pablo no fue un caso imposible para Dios? ¿Habrá alguien que Dios no pueda convertir? Todo es posible para nuestro Dios. Amén.
¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esto, hermano? Lo que los hermanos terminaron haciendo cuando escucharon lo de Pablo. ¿Qué hicieron? Versículo 24. Y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿A quién glorificaban? ¿A Pablo? ¿A los apóstoles? ¿A quién? A Dios. No glorificaban a Pablo, no glorificaban su elocuencia, ni su pasado impresionante, ni esta mini autobiografía. Pablo termina diciendo con este sello, y glorificaban a Dios, porque cuando Dios transforma una vida, la gloria se vuelve a Él. Amén, amén. El ser humano quiere que lo vean, el ser humano quiere que lo admiren, y Dios quiere que vean a Cristo en Él. La fe verdadera, hermanos, no se demuestra en las redes, sino en el carácter, en la integridad y en la intimidad. La fe verdadera no se demuestra con lindos discursos o diciendo yo creo, no. Es a través de tu conducta que se muestra lo que tú crees. La fe verdadera no se muestra en las plataformas, sino en la perseverancia que tú tienes en el Evangelio. La conversión no es decir, ahora creo, es vivir diferente. Nuestra vida, hermanos, y nuestro testimonio no es para que nosotros seamos admirados, reconocidos o aplaudidos, sino para que Dios sea exaltado a través de la persona de Cristo. Y aquí una pregunta inevitable. ¿Tu vida, tu testimonio, conduce a otros a glorificar a Dios como lo hicieron con Pablo? El testimonio y la vida que tú estás dando hoy lleva a las personas a glorificar a Dios o a blasfemar contra Dios. Hermanos, si Cristo no es glorificado en nuestras vidas, entonces hay que revisar el evangelio que creemos. Si yo digo creer en Cristo, pero mi vida demuestra lo contrario, hermano, revisa lo que dices creer. Porque a lo mejor eres un convencido, pero no convertido. Muestra a Cristo. Iglesia del Señor, hemos caminado por este pasaje y Pablo nos ha mostrado 3 verdades que no pueden divorciarse. El evangelio verdadero no procede de hombres, sino de Dios. El evangelio que viene de Dios transforma vidas. Y el evangelio verdadero siempre termina glorificando a Dios. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué evangelio estás descansando hoy? Escúcheme bien. No todo mensaje religioso salva. Solo Cristo salva. No toda fe es fe verdadera, solo la fe en Jesús. No todo camino lleva a Dios. No ve que hay personas que dicen todo camino lleva a Dios. No, solo Cristo es el camino. El evangelio no es portarse mejor. Escúcheme, es nacer de nuevo. Por eso que usted a lo mejor si falla tanto es porque a lo mejor usted intenta portarse mejor, pero es porque no ha nacido de nuevo. No es intentar cambiar, es pedirle a Dios ser transformado. No es religión, es redención. Cristo vivió sin pecado, murió en una cruz por los pecadores, resucitó con poder y hoy invita a todo pecador, si usted está aquí y el evangelio de Cristo, este evangelio revelado desde el cielo de Dios, no lo ha cambiado, hoy es el día para que usted se arrepienta, le pida perdón al Señor por haber sido un convencido y no un convertido, porque si viene el Señor usted se va a perder. Hoy es tiempo para reconocer que muchas veces nos hemos avergonzado del evangelio divino. O que nuestro mal testimonio ha avergonzado el evangelio del Señor. O decirle al Señor que su evangelio es una mera palabra que no nos ha transformado ni cambiado.
El Evangelio, hermanos, siempre, siempre y siempre termina glorificando a Dios y no al hombre, exaltando a Cristo y no al predicador. Por eso podemos decir como los reformadores, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Le damos un aplauso al Señor de alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Dios, por permitirme predicar este evangelio divino y revelado a través de Cristo. Padre, gracias por poner esta palabra santa en bocas inmundas. Gracias por haber salido a nuestro encuentro y llamarnos con un propósito. Yo oro por la vida de mis hermanos de esta iglesia para que les muestres el don y el propósito con el cual ellos fueron llamados y comiencen a servir en tu obra. Padre, si hay alguien aquí que no está, Señor, convertido y solamente convencido, sálvalo en esta tarde. Amén. Mi Dios, pensamos en esa persona que le hemos predicado el Evangelio y que aún no se arrepiente. Oramos para que venga a tus plantas y tú, oh Dios, le reveles a tu Hijo como se lo revelaste a Pablo. No sabemos si nosotros o más de alguno estuvo también apartado antes de nacer para cumplir un propósito. Solo sabemos, oh Dios, que nos has salvado solo por gracia. Así es, amén. No había méritos en ninguno de nosotros. Gracias por salir a nuestro encuentro. Padre, reciban esta tarde toda gloria y honra. Si en algún momento de nuestras vidas, en el colegio, en la universidad o en el trabajo, nos avergonzamos de haber predicado el Evangelio o de que otros supieran que éramos evangélicos, perdónanos. Porque no nos avergonzamos de meras palabras, sino de Cristo. Perdónanos, Dios. Cada vez que nos has puesto personas por el camino y no hemos sido capaces de predicarles el Evangelio. Padre, sácanos diferentes de este lugar, con una mente renovada, limpia y con ganas de predicar el Evangelio a toda criatura, porque para ti no hay nada imposible. Gracias por este tiempo donde nos enseñas tu palabra. Ayúdanos a no editar el Evangelio. Ayúdanos a no agradar a los hombres, sino a ti. Te lo rogamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador.